Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión del curso de Derechos Humanos. Mi nombre es Rafael Vázquez y voy a acompañarles el día de hoy en esta última sesión que creo que va a acabar pues reforzando varias cosas que son importantes. Espero que les dé un panorama un poquito más amplio de lo que son los derechos humanos y pues fortalezcan un poco lo de estas sesiones pasadas que estaba relacionada, bueno, con los fundamentos, con los principios, un poco del marco constitucional, un poco de las obligaciones del Estado. En las sesiones pasadas también analizamos cómo estos principios pues se reflejan en la función pública y en la atención a la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a intentar dar un paso más allá. Creo que esto nos va a permitir el movernos en la teoría general, de la teoría general hacia algunos dilemas más complejos que enfrentan actualmente pues todas las dependencias administrativas, pero particularmente el trabajo legislativo. La pregunta central con la que quiero que empecemos y que tengan en mente todo el tiempo es ¿cómo puede el Congreso producir leyes que respeten los derechos humanos en una sociedad cada vez más diversa, más compleja, más conflictiva también? Y para responderla, pues vamos a analizar ciertas acciones concretas del trabajo legislativo, grupos en situación de vulnerabilidad y algunos de los grandes debates contemporáneos relacionados con la democracia, la seguridad y los derechos humanos. Bueno, pues para comenzar vamos a ver los objetivos de la sesión, que me parece que es importante que ustedes conozcan, porque describen una evolución con respecto a las sesiones anteriores. Opa. Ya no se trata únicamente de conocer qué son los derechos humanos. Tampoco se trata solamente de identificar principios como la universalidad, la progresividad, que ya platicamos anteriormente. Ahora más bien vamos a preguntarnos cómo se traducen en principios, esos principios en decisiones legislativas concretas. Cuando una comisión analiza una iniciativa, cuando se discute una reforma legal o cuando se evalúan posibles impactos en una norma, los derechos humanos deben de funcionar como un criterio de análisis. Para esto vamos a trabajar con tres temas en específico. 1. Legislar con enfoque de derechos humanos. 2. Comprender la situación de los grupos que enfrentan barreras específicas. Y 3. Analizar algunos desafíos contemporáneos que obligan a encontrar equilibrios complejos entre distintos derechos y bienes públicos. ¿Por qué legislar con derechos humanos? Voy a moverme un poco para que vean bien la diapositiva. Con frecuencia se piensa que los derechos humanos son un tema que compete principalmente a jueces, a tribunales, a comisiones de derechos humanos, ¿no? Pero muchas de estas decisiones, sobre todo las más importantes para los derechos humanos, ocurren mucho antes de llegar a un tribunal. Cuando ocurren se diseña una política pública, ¿sí? Ocurren también cuando se diseña un presupuesto, por ejemplo. Ocurre cuando se redacta una ley. Una norma puede ampliar las libertades, puede fortalecer algunas protecciones o eliminar algunas barreras, pero también puede producir los efectos contrarios. Se pueden excluir a ciertos grupos, se pueden generar desigualdades inesperadas o se pueden restringir derechos de una manera desproporcionada. Por eso, perdón, el enfoque de derechos humanos no debe entenderse como un requisito adicional que se revisa al final del proceso legislativo, sino que debe de ser parte desde el inicio de una propuesta. La ruta de la sesión, y me voy a ocultar un poquito para no estorbarles, vamos a trabajar en tres bloques. En el primero vamos a analizar herramientas para legislar con enfoque de derechos humanos. Este es probablemente el bloque más técnico de la sesión, porque vamos a ver cómo identificar problemas, cómo analizar impactos, cómo usar herramientas como el principio pro persona o el test de proporcionalidad. En el segundo módulo vamos a hablar de grupos en situación de vulnerabilidad.
no desde una lógica asistencialista, que tenemos que superar un poco esta visión, sino desde una lógica legislativa. La pregunta va a ser cómo identificar impactos diferenciados. Y finalmente en el módulo 3 vamos a abordar algunos de los debates más complejos de las democracias contemporáneas, relacionados con seguridad, con protesta social, con populismo penal, con prisión preventiva y situaciones de crisis. Este último tema particularmente me gusta mucho. Mi tema doctoral está relacionado con este módulo y creo que es una muy buena transición para ver esta situación de los derechos humanos desde una aplicación práctica y concreta, pero sobre todo muy crítica, ¿no? Porque no nos olvidemos que en el momento en el que se hacen las leyes, pues existen efectos con estas leyes, ¿no? Y muchos de esos efectos, y eso es parte de lo que se sostiene en la democracia con el populismo penal, es que se obtienen resultados electorales y no necesariamente relacionados con seguridad pública. Por lo cual en algún momento esto es un boomerang, eventualmente, porque no se puede engañar permanentemente a la población. Entonces creo que entiendan también un poco, porque es importante el entender qué es el populismo penal, cuál es la posición internacional, sobre todo en el tema de la prisión preventiva, y cómo abordar las situaciones de crisis. Bueno, pues es fundamental para su trabajo cotidiano. Vamos con el papel del poder legislativo, porque cuando hablamos de derechos humanos solemos pensar en personas, pero también debemos pensar en instituciones. Y una de las instituciones más importantes en una democracia es el poder legislativo. El Congreso representa a la ciudadanía, supervisa el ejercicio de poder, produce normas que organizan la vida social y por eso cada decisión legislativa tiene consecuencias muy concretas. Una reforma puede modificar el acceso a la salud, otra puede transformar los derechos laborales, otra puede afectar la libertad de expresión o la protección de datos personales. Por eso la actividad legislativa nunca es neutral. Tiene siempre implicaciones para los derechos humanos. Eso nos lleva un poco a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Aquí encontramos las 4 obligaciones clásicas derivadas del artículo 1 constitucional. Respetar no significa no interferir injustificadamente en el ejercicio de derechos. Proteger implica que evitar que los terceros lo vulneren. Garantizar significa generar condiciones para que puedan ejercerse efectivamente. Y promoverlos, pues implica difundirlos y fortalecer una cultura del respeto. Lo importante para nosotros es entender que estas obligaciones no corresponden únicamente al Poder Ejecutivo, no corresponden únicamente a los tribunales, sino que cuando el Congreso legisla, está participando directamente en el cumplimiento o incumplimiento de estas obligaciones. Vamos a ver qué es la progresividad y la no regresividad. Aquí retomamos algo brevemente, muy brevemente, porque ya lo vimos en la sesión anterior. Recordemos que la progresividad implica avanzar en la protección de derechos. Pero quiero que pensemos una pregunta distinta. ¿Qué ocurre cuando una iniciativa puede avanzar en una dirección positiva, pero al mismo tiempo genera retrocesos en otro ámbito? Ese es precisamente uno de los desafíos centrales del trabajo legislativo. Las decisiones públicas suelen involucrar tensiones. No siempre hay una respuesta perfecta. Por eso necesitamos herramientas que permitan evaluar las consecuencias, identificar riesgos y justificar adecuadamente las decisiones que se toman. ¿Cuáles son los riesgos de legislar sin este enfoque a derechos humanos? Bueno, pues cuando una ley se construye sin analizar esta parte tan esencial, aparecen varios problemas. Algunos son evidentes y otros no son tan evidentes. Puede existir una discriminación involuntaria. Pueden existir restricciones excesivas. Pueden producirse conflictos constitucionales. Incluso pueden aprobarse normas que posteriormente sean invalidadas por los propios tribunales. Pero hay otro riesgo menos visible.
Una ley puede fracasar porque no comprendió adecuadamente la realidad que pretendía transformar. Y cuando eso ocurre, además de desperdiciar recursos públicos, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Quiero que observemos esta imagen. Me voy a quitar de aquí. Durante algunos segundos. Vemos a una persona legislando prácticamente sola. Y es interesante porque solemos imaginar la función legislativa únicamente como debates públicos, como sesiones, como votaciones, pero gran parte, la mayor parte del trabajo ocurre mucho antes. Cuando alguien analiza la información, cuando alguien estudia impactos, cuando revisa antecedentes, cuando intenta anticipar consecuencias. En cierto sentido, cada ley es una apuesta para el futuro. Y esa apuesta puede mejorar o empeorar la vida de miles o millones de personas. Por eso la imagen no busco que represente poder, representa responsabilidad. ¿Cómo construimos entonces una ley con enfoque en derechos humanos? Esta diapositiva resume la lógica que vamos a usar durante todo el módulo. Primero, se debe comprender el problema. Después, tiene que haber una identificación de los derechos involucrados. No se preocupen porque esto, digo, si bien es como importante en el camino, vamos a hacer un ejercicio también como para en la práctica ver cómo opera, ¿no? Pero lo primero, pues les digo, es comprender cuál es el problema que va a tratar la ley, ¿no? Por lo cual es necesaria. Una vez que se comprendió, se tiene que identificar los derechos involucrados. Posteriormente, se tiene que ver quiénes pueden ser afectados. Hay que revisar la compatibilidad constitucional y convencional. Posteriormente se tienen que evaluar los impactos y finalmente diseñar ciertas soluciones. Este proceso se los pongo así muy claramente, pero no es lineal. Muchas veces al identificar impactos descubrimos que el problema inicial, por poner un ejemplo, estaba mal planteado o encontramos que había derechos que no habíamos considerado. Por eso legislar con enfoque de derechos humanos implica formular preguntas constantemente y no simplemente producir respuestas. Estoy tratando de que este tema sea muy práctico para ustedes. Porque si bien el enfoque en derechos humanos tiene una diferente aplicación dependiendo del lugar donde se está trabajando, en el área de la educación, en el área de la salud, específicamente diseñé este trabajo para que ustedes puedan tener una guía práctica de cómo trabajar al respecto. Vamos a ir con cada uno de estos puntos. Diagnóstico del problema público. Uno de los errores más frecuentes en la actividad legislativa consiste en legislar sobre síntomas en lugar de legislar sobre causas. ¿A qué voy con esto? Cuando hay, pongamos por ejemplo, una coyuntura mediática, ocurre un hecho de alto impacto, una demanda social que genera una presión donde dicen el gobierno tiene que actuar rápidamente. Hay que entender que la rapidez no necesariamente produce mejores decisiones. Esto es fundamental. Por eso el primer paso de cualquier iniciativa tiene que ser comprender el problema público que se pretende resolver. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿A quién le afecta? ¿Con qué intensidad le afecta? ¿No? ¿Cuál es la magnitud? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le está afectando? ¿Qué evidencia existe? ¿No?
es súper importante recordar lo que planteaban dos autores, Peter Berger y Thomas Luckmann. Los problemas sociales no simplemente aparecen frente a nosotros como objetos totalmente evidentes, ¿sí? Son construidos socialmente, son construcciones socialmente, le llaman hoy en día, son narrativas, ¿no? Las sociedades son las que van a decidir qué situaciones consideran problemáticas y cuáles no. Y el Poder Legislativo participa precisamente en este proceso de definición. Por eso, una buena ley va a comenzar mucho antes de redactar el primer artículo. Comienza cuando entendemos correctamente la realidad que buscamos transformar. Vamos a ver cómo analizamos ahora los derechos involucrados. Una vez que identificamos el problema, el siguiente paso consiste en identificar los hechos involucrados. Aquí hay una dificultad importante que necesitan considerar. Rara vez una iniciativa afecta un solo derecho. Rara vez. Normalmente intervienen varios derechos al mismo tiempo. Voy a poner un ejemplo. Una reforma educativa puede involucrar educación, igualdad, libertad de expresión, interés superior de la niñez, ¿no? Una reforma de seguridad puede involucrar seguridad pública, privacidad, libertad personal, debido proceso. Por eso una pregunta fundamental para legislar es la siguiente. ¿Qué derechos estamos intentando proteger? Pero también, ¿qué derechos se pueden ver limitados como consecuencia de esa protección? Los derechos humanos nos van a obligar a abandonar las respuestas más simples, ¿sí? Nos van a obligar a observar la complejidad de las decisiones públicas. Por eso les pongo aquí, váyanse con esta pregunta orientadora. ¿Qué derechos podrían verse fortalecidos o limitados con esta propuesta? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Seguramente les va a recordar una ley que pasó recientemente en el estado, pero me parece como útil. Prohibir totalmente el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet en escuelas de educación básica. La propuesta, para mí, vista así, me parece muy razonable. Busca mejorar el aprendizaje, busca reducir distracciones, ¿no? Busca disminuir el ciberacoso, busca fortalecer la convivencia escolar, es decir, persigue objetivos legítimos. Sin embargo, aquí aparece una reflexión interesante de Max Weber. Weber distingue entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera se va a concentrar en las intenciones. La segunda se va a concentrar en las consecuencias. Y la función legislativa exige ambas. No basta con perseguir un objetivo positivo. También debemos preguntarnos qué efectos va a producir la medida. Esta imagen representa muy bien, me voy a quitar de aquí, representa muy bien el trabajo legislativo contemporáneo. No hay una línea simple, recta, ¿no? Hay una red en esto que vemos. Hay problemas públicos, hay instituciones, hay ciudadanía, hay normas, hay derechos, hay consecuencias. Muchas veces se piensa que legislar consiste en redactar artículos. Pero en realidad, legislar consiste en intervenir sobre problemas sociales complejos. Cada decisión va a generar efectos previstos e imprevistos. Cada norma va a modificar algunos incentivos. Cada regulación va a transformar comportamientos. Por eso, las mejores leyes no necesariamente son las más extensas, no necesariamente son las más severas. Suelen ser las que comprenden mucho mejor la realidad sobre la cual intervienen. Vamos ahora a ver un breve material de reflexión
Y mientras lo observan, quisiera que mantengan presente una pregunta. ¿Puede una ley perseguir un objetivo legítimo y aún así terminar afectando derechos humanos? Se las repito, ¿puede una ley perseguir un objetivo legítimo y aún así afectar derechos humanos? Aquí les pongo también una pregunta detonadora. ¿Cómo puede una ley aparentemente bien intencionada terminar vulnerando derechos humanos si no se analiza desde el principio pro persona? Estas dos preguntas van a ser el detonante de el hilo conductor que sigue. Les dejo el video y posteriormente regresamos con un análisis de caso. Hola, qué gusto darles la bienvenida a este análisis. Fíjense que hoy vamos a adentrarnos en un tema verdaderamente fascinante y la verdad de una responsabilidad monumental, la labor legislativa. Para quienes redactan, analizan y proponen leyes todos los días, especialmente ahí en el Congreso del Estado de Querétaro y en los equipos de asesoría técnica, ustedes tienen en sus manos una herramienta de impacto incalculable. Hoy vamos a explorar por qué legislar con un enfoque de derechos humanos, no es una simple sugerencia, sino un mandato vital. Veremos cómo una sola línea de texto en una ley literalmente puede transformar la vida de miles de personas o vulnerar gravemente sus derechos. Así que, comencemos. Es súper común, e incluso digamos que es la tradición, pensar que el trabajo diario en los recintos del Congreso se trata simplemente de redactar normas, establecer procedimientos y cumplir con ciertos requisitos de forma. Pero, la realidad va muchísimo más allá. Redactar una ley es un ejercicio directo, palpable y muy vivo de los derechos humanos. Cada iniciativa que se presenta y discute en una legislatura local tiene este inmenso potencial de proteger a la ciudadanía, de ampliar los horizontes de libertad o, y aquí está el peligro, de limitar o restringir derechos fundamentales casi sin darse cuenta. Por eso, el enfoque de derechos humanos no es solo teoría que se queda en un salón de clases, es, sin lugar a dudas, la lente precisa y obligatoria con la que se debe analizar cada artículo, cada fracción y cada inciso antes de que se apruebe. Bueno, para entender todo esto a fondo, vamos a seguir una ruta súper clara hoy. Revisaremos 5 puntos. 1. El poder de legislar. 2. El parámetro constitucional. 3. El principio pro persona. 4. Un enfoque práctico. Y cerraremos con el punto 5, las consecuencias no deseadas. Arrancamos con el apartado número 1. El poder de legislar. La responsabilidad de toda autoridad. A partir de las históricas reformas del año 2011 en México, el artículo primero constitucional le dio un giro de 180 grados a las cosas, transformando las antiguas garantías individuales en verdaderos derechos humanos. Y créanme, esto fue un cambio de paradigma absoluto. Significa un mandato proactivo e ineludible para todo el aparato del Estado, incluyendo por supuesto al Congreso. Y todo se basa en 4 verbos rectores, muy sencillos pero poderosos. Promover, o sea, visibilizar y educar sobre los derechos, respetar, que es básicamente abstenerse de cualquier acción que los viole, proteger, que implica evitar que otras personas o autoridades los pisoteen, y finalmente garantizar, haciéndolos materialmente efectivos a través de leyes. Cada vez que se elabora un dictamen en comisiones se tiene que estar cumpliendo activamente con estas altísimas obligaciones, no hay de otra. Pasamos ahora a la sección 2, el parámetro constitucional, el referente máximo. Seguramente han escuchado sobre el parámetro de control de regularidad constitucional. Suena un término súper técnico y pesado, ¿verdad? Pero es una herramienta vital. Gracias a las decisiones importantísimas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó muy claro que los derechos humanos forman un solo bloque gigantesco y robusto. Ya sea que estén en la Constitución o en tratados internacionales ratificados por México, todos forman un mismo parámetro. No compiten entre sí. Imagínense que todo este conjunto de normas es como una brújula indispensable que debe estar ahí, en la mesa de trabajo de cualquier comisión legislativa. Sirve para revisar no solo si una norma es legal en el papel, sino para evaluar su verdadera calidad democrática. Si una propuesta choca con esta brújula, hay que ajustarla de inmediato. Vamos al punto número 3. El principio pro persona, la regla operativa. Y ojo aquí porque este principio baja desde las altas esferas de la teoría directo al escritorio de quien redacta la ley. No es solo lenguaje legal que suena elegante, es una instrucción precisa sobre cómo leer y redactar el derecho. Este principio tiene una naturaleza dual muy interesante. Por un lado, si se trata de reconocer o proteger derechos, siempre, pero siempre, se debe elegir la interpretación más amplia posible. Hay que abrir la puerta al máximo.
Pero, por el otro lado, si por alguna razón justificada o de fuerza mayor la ley tiene que poner un límite, entonces la interpretación tiene que ser la más estricta, limitativa y acotada posible. En pocas palabras, máxima apertura para proteger libertades y la puerta casi cerrada cuando es estrictamente necesario restringirlas. Todo este mandato se explora a la perfección en los textos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de ahí se desprende algo clave para la técnica legislativa, el famoso subprincipio favor debilis. ¿Qué significa esto en el día a día para quienes legislan? Pues que ante cualquier duda o choque de derechos, el sistema jurídico tiene que inclinarse, sin pensarlo dos veces, a favor de la parte más débil. Exige proteger con muchísima más fuerza a los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica. Así que, al diseñar una ley, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo va a impactar esto a quienes tienen menos herramientas para defenderse? Entramos a la sección 4, un enfoque práctico, pasos para legislar. Para asegurarnos de que el trabajo legislativo no termine creando normas discriminatorias, regresivas o de esas leyes que son puramente simbólicas y no sirven para nada en la práctica, necesitamos un método. Son 4 pasos clarísimos. Primero, identificar con precisión quirúrgica cuál es el problema público real que la iniciativa quiere resolver. Segundo, mapear con lupa los derechos involucrados, usando nuestra brújula constitucional. Tercero, identificar quiénes son exactamente las personas o grupos que van a sentir el impacto directo de esta norma. Y cuarto, analizar de forma exhaustiva qué consecuencias traerá antes de aprobarla. Legislar, la verdad, no es solo tener buena ortografía y técnica gramatical. Es hacer verdadera ingeniería legal, diseñada para que la sociedad gane sin perder ni un milímetro de sus libertades. Y esto nos lleva al quinto y último punto. Consecuencias no deseadas. Cuando las buenas intenciones fallan. ¿Qué pasa exactamente si nos saltamos estos pasos y nos olvidamos de ponernos los lentes de los derechos humanos al redactar? Bueno, pues que una iniciativa puede nacer con la mejor de las intenciones, pero causar un desastre en la calle. Imagínense, por ejemplo, una propuesta que busca implementar nuevas medidas de seguridad pública, o tal vez un proyecto para endurecer las multas y sanciones administrativas en los municipios. El objetivo suena excelente, ¿no? Mantener el orden y la paz. Sin embargo, si al redactar esa norma no se aplica el principio pro persona, ni se evalúan los impactos reales, esas mismas medidas podrían terminar, no sé, criminalizando la pobreza, persiguiendo a quienes tienen oficios informales o afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables. Y todo ese daño inmenso se puede generar desde un escritorio, con la simple firma de una ley, solo por no haber pensado en las personas reales que están detrás del papel. Para cerrar este análisis institucional, quiero dejarles una pregunta clave para que la reflexionen en sus equipos. ¿Cómo puede una ley, aparentemente bien intencionada, terminar vulnerando derechos humanos si no se analiza desde el principio pro persona? Es un recordatorio sumamente poderoso, ¿cierto? Las buenas intenciones nunca van a ser suficientes para legislar correctamente. La inmensa responsabilidad que tiene el Congreso exige una técnica jurídica impecable, exige empatía social y, sobre todo, exige poner a la persona humana y su dignidad justo en el centro de cada palabra que quede escrita en la ley. De verdad ha sido un enorme gusto compartir este recorrido sobre nuestro marco de derechos con quienes nos acompañan hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad para seguir aprendiendo y mejorando la labor pública.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, fascinante y súper necesario. ¿Por qué hacer leyes verdaderamente equitativas exige ir mucho, pero mucho más allá de lo que esté escrito en el papel? O sea, rascarle un poquito más al texto legal para entender su impacto real. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, igualdad formal y sustantiva. 2, datos de discriminación estructural. 3, el nuevo paradigma social. 4, herramientas de inclusión. Y para cerrar, una reflexión legislativa final. ¡Arrancamos! Bien, sección 1. Igualdad formal y sustantiva, más allá del papel. A ver, según la ENADIS 2022, la discriminación no es nomás un montón de incidentes aislados, para nada. Hablamos de algo llamado discriminación estructural. Imaginen un muro enorme, casi invisible, que se ha construido a lo largo de la historia a base de prejuicios y estigmas. Este muro literalmente bloquea a muchísimos grupos marginados, impidiéndoles de tajo ejercer sus derechos más fundamentales. Y aquí está el meollo del asunto. Fíjense en este contraste. La igualdad formal es la que está en la ley. Dice en papel que todas las personas somos iguales y ya está. Pero la igualdad sustantiva, esa nos exige arremangarnos y actuar. Nos pide derribar esos muros históricos en el mundo real. Es básicamente pasar de las palabras bonitas a la acción pura y dura para que esa equidad se viva de verdad. Pasamos a la sección 2, datos de discriminación estructural, la realidad en cifras. Para dimensionar de qué tamaño es este muro del que hablamos, necesitamos datos duros. Y para eso, la Encuesta Nacional sobre Discriminación, o ENADIS 2022 del INEGI, es nuestro mejor termómetro. Nos ayuda a medir esta durísima realidad a través de 10 grupos de interés en todo el país. Y miren, las cifras de verdad nos dejan pensando. Un 31.1%, casi un tercio, de la población indígena de 12 años y más percibió una discriminación severa al buscar trabajo. Piénsenlo, no es solo un mal rato, es una barrera gigantesca con un costo económico y emocional brutal para miles y miles de familias. Y la cosa no para ahí, porque esto se mete hasta la cocina del sector público. El 29.3% de esta misma población reporta haber sufrido discriminación en oficinas o servicios de gobierno. O sea, esa igualdad formal de la que hablábamos, esa que ya está en la Constitución, ¡pum!, se rompe en 1000 pedazos justo ahí en la ventanilla de atención. Ahora, si miramos a la población afrodescendiente, el patrón lamentablemente es súper parecido. El 33.6% reportó haber vivido discriminación estructural tan solo en los últimos 5 años. Esto nos dice algo clave. Los estigmas no son cosas del pasado o de los libros de historia. Son barreras que están operando hoy, en este preciso instante. Y bueno, la discapacidad es otro factor que detona barreras fuertísimas. Fíjense en este dato. Más de un tercio, tanto hombres como mujeres con discapacidad, dijeron haber sido discriminados recientemente solo por su condición. Más del 33% en ambos casos. Queda más que claro que la igualdad en el papel, solita, no les está sirviendo de escudo a este sector. Y esto nos lleva a la sección 3, el nuevo paradigma social, la Convención de la ONU. Frente a todo este panorama, a nivel internacional hubo un sacudón, un cambio de visión radical. En 2008 llega la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y ojo, no es solo otro documento internacional para archivar. Es el tratado que vino a cambiar por completo las reglas del juego en el deber legislativo global. El giro de tuerca es monumental. Piensen en esto. Antes dominaba el famoso modelo médico o caritativo. O sea, se enfocaban en la enfermedad de la persona, viéndola casi como un objeto de caridad que había que curar. Pero hoy, el modelo social voltea la tortilla y dice, no, el problema no es la persona. Las verdaderas barreras son sociales. Son esos escalones sin rampa y, sobre todo, las actitudes de exclusión de la propia sociedad. Con estos nuevos lentes bien puestos, el tratado marca principios que no son negociables. Respeto a la dignidad, cero discriminación, participación plena y, por supuesto, accesibilidad. Básicamente nos exige que dejemos de ver a las personas con discapacidad como receptores pasivos y empecemos a reconocerlos como lo que son, sujetos activos a quienes se les deben garantizar todos sus derechos civiles y políticos. Entramos a la recta final. Sección 4. Herramientas de inclusión. Del texto a la práctica. Bueno, ¿y cómo pasamos a la práctica? Nuestra primera herramienta clave para quienes legislan son los ajustes razonables. Piensen en esto como un traje a la medida. Son modificaciones necesarias y proporcionales para un caso en específico, sin que representen una carga imposible. Su único propósito es nivelar la cancha, garantizando que los grupos marginados puedan ejercer sus derechos exactamente igual que los demás.
La segunda super herramienta es el diseño universal. Y la magia de esto está en adelantarnos, en la prevención. Seguro ubican el famoso efecto rampa, ¿no? Esas rampas en las banquetas que originalmente se pensaron para sillas de ruedas, pero que terminaron haciéndole la vida más fácil a quien trae una maleta o una carriola. De eso se trata, de crear leyes y entornos que, desde su nacimiento, estén pensados para que los use absolutamente todo el mundo. Cero exclusión desde el día 1. Y así llegamos a la sección 5. Reflexión legislativa final. Quiero compartirles algo muy interesante que dicen las directrices del UNICEF y que nos deja una reflexión súper potente. Dice, la inclusión no consiste en insertar a las personas en las estructuras existentes, sino en transformar los sistemas para que incluyan a todos. Así de contundente. Es decir, la inclusión nunca va a funcionar si tratamos de meter a la gente a la fuerza en un sistema que ya está roto. El verdadero trabajo legislativo es transformar ese sistema de raíz para que abrace a toda la población por igual. Y para cerrar este análisis, les dejo una pregunta que me parece fundamental para el día a día del trabajo institucional. ¿Por qué tratar exactamente igual a todas las personas puede resultar insuficiente e incluso injusto cuando sus condiciones sociales de arranque en la vida son tan pero tan desiguales? Tener en mente esta respuesta al redactar cada nueva ley, ese sin duda es el paso definitivo hacia la auténtica igualdad sustantiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!
Vamos con el video. Hola, qué gran oportunidad estar hoy con el equipo del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Hoy vamos a diseccionar una de esas tensiones absolutamente fascinantes que tienen las democracias actuales, esa línea finísima que separa lo que la ciudadanía pide en temas de seguridad y, por otro lado, la protección total e inquebrantable de los derechos humanos. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el Estado para protegernos, pero sin llevarse por delante nuestras libertades? Vamos a desgranar juntos la evidencia y lo que marcan los estándares internacionales. Bueno, para organizar un poco las ideas, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Seguridad y límites democráticos. 2. La Convención Americana. 3. El espejismo del castigo. 4. La prisión preventiva vista como una excepción. Y 5. El reto de legislar con evidencia. ¿Vamos a ello? Venga, pues entramos directamente en el primer punto, seguridad y límites democráticos, el gran acto de equilibrio. A ver, fijaos en este contraste porque es como una balanza súper delicada. A la izquierda tenemos el deber de proteger. A ver, la seguridad pública no es un capricho, es una función básica del Estado y la verdad, es la condición necesaria para poder ejercer casi todos los demás derechos. Si no hay seguridad, olvidaos de salir a trabajar tranquilos o de expresaros libremente. Pero ojo, mirad a la derecha, aquí está el contrapeso, los límites del poder. El hecho de que necesitemos seguridad no significa que valga absolutamente todo. Las democracias constitucionales consisten precisamente en eso, en ponerle freno al poder público. Y esto es fundamental, esos límites tienen que aguantar el tirón incluso cuando hay una alarma social brutal o la gente exige mano dura. El fin, en una democracia, nunca justifica medios que pisoteen la dignidad humana. Pasamos al segundo bloque, la Convención Americana, nuestro marco normativo. Y claro, llegados a este punto, es normal preguntarse de dónde salen exactamente estos límites. Pues la respuesta está en el sistema interamericano, que aquí vemos representado por la Organización de los Estados Americanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, es ese tratado estrella que nos da una red de seguridad innegociable. Lo más potente de este documento es que deja clarísimo que hay derechos que son intocables. El artículo 27, por ejemplo, dice que incluso en el peor de los escenarios, digamos una guerra o una emergencia nacional, hay cosas como el derecho a la vida o a la integridad personal que no se pueden suspender bajo ningún concepto. Cero, es así de tajante. Vale, entonces, ¿cómo se traduce esto al día a día a la hora de crear políticas o leyes de seguridad? Pues pasando por un filtro de 4 principios que son la regla de oro. Primero, la legalidad. Todo tiene que estar escrito en la ley antes de aplicarse. Segundo, la necesidad. La medida tiene que ser estrictamente indispensable, sin alternativas menos lesivas. Tercero, la proporcionalidad. Nada de matar moscas a cañonazos. La restricción tiene que ser equivalente a la amenaza. Y cuarto, la rendición de cuentas. Todo, absolutamente todo acto de autoridad se tiene que poder auditar. Para quienes redactan las leyes, esto no es un menú de sugerencias, son literalmente las fronteras de lo que se puede y no se puede hacer. Y esto nos lleva al punto 3, el espejismo del castigo. Percepción frente a realidad. Sabemos que la teoría suena muy bien, pero a la hora de legislar hay una presión social gigantesca. Y esta diapositiva ilustra de maravilla uno de los baches más comunes. A la izquierda, la percepción. Esa idea súper extendida de que si aumentamos las penas, creamos más delitos o endurecemos las medidas cautelares, la inseguridad va a desaparecer por arte de magia. Es súper intuitivo, ¿verdad? La gente se indigna y pide el castigo más duro posible, pero a la derecha tenemos los datos fríos y duros. La evidencia internacional nos dice que subir el castigo por subirlo no produce mejores resultados en seguridad. De hecho, la Comisión Interamericana es muy clara. La cárcel debería servir para reinsertar y rehabilitar, no para un castigo ciego. Aumentar las penas sin ir a la raíz del problema muchas veces solo sirve para llenar las cárceles hasta los topes sin que las calles sean ni un poquito más seguras. Y hablando de castigos, pasamos al cuarto tema, la prisión preventiva, que debe ser una excepción y no un castigo. Fijaos qué interesante es cómo la Comisión Interamericana define esto, porque desmonta un mito enorme. La prisión preventiva es única y exclusivamente una medida cautelar. Es excepcional y es temporal. Punto. No está pensada, ni de broma, para ser un castigo anticipado. Su único fin legal, y ojo, siempre como último recurso, es evitar que alguien entorpezca una investigación o se fugue. Usar la presión preventiva para calmar los ánimos de la sociedad o para dar una falsa sensación de justicia rápida va totalmente en contra de la libertad personal. Es así de simple. O sea, el punto clave aquí está en esta maravilla de cita del artículo 8 de la Convención Americana, la presunción de inocencia. Es literalmente el pilar de todo Estado de Derecho. Si encerramos de forma rutinaria a alguien que todavía no ha sido condenado tratándole como si ya fuera culpable, le estamos dando la vuelta a la tortilla y destrozando el debido proceso. Para quienes legislan, la responsabilidad aquí es enorme. Hay que asegurar que la libertad sea siempre la regla general y que meter a alguien en prisión preventiva siga siendo una excepción, rarísima y súper justificada.
Llegamos al quinto y último bloque. Legislar con evidencia, el verdadero reto democrático. Vale, recopilando. Hemos visto la base legal, hemos roto algunos mitos y hablado de garantías. ¿Cómo aterriza todo esto en el Congreso? Pues dejando de lado las decisiones en caliente y siendo muy metódicos. Son 3 pasos. 1. Analizar evidencia comparada, ver qué ha funcionado y qué ha sido un desastre en otros sitios. 2. Evaluar impactos reales. Preguntarse si esta ley súper dura de verdad va a bajar el crimen o solo va a colapsar los juzgados. Y 3. Prever qué pasará con los derechos fundamentales. ¿Estamos creando una herramienta útil o abriendo la puerta a los abusos? El reto gigante de hacer leyes es justo este: armar respuestas que de verdad frenen la inseguridad, pero sin cargarnos las mismas libertades que hacen que nuestra democracia merezca la pena. Bueno, para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar esta pregunta flotando en el aire para que le deis una vuelta en vuestro día a día. ¿Puede una democracia proteger efectivamente la seguridad de las personas si para hacerlo debilita los derechos y garantías que le dan legitimidad? Pensadlo un momento. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y Por ese compromiso vital con los derechos humanos.